Cordial saludo, padre de familia y estudiante del grado quinto. Quien les habla, José Luis Rodríguez Páez, docente del grado quinto. Y en este segundo periodo vamos a hacer ahorita, en este momento, un repaso del tema visto anterior y vamos a abordar el tema de fracciones. ¿Listo? Entonces, los invito a que por favor vean el video completo y si tienen alguna duda, alguna inquietud, se puedan comunicar conmigo en cualquier momento, vía WhatsApp. Entonces, iniciamos con esta lista. Esta lista tiene al frente, están los números del 2 al 40 y al frente tenemos los números que son divisores de cada número. Entonces tenemos el 2. Voy a sacar acá un momentico el lápiz. Pluma, listo. Tenemos al 2 y nos damos cuenta que el 2 y el 3 solamente tienen divisores, que es el número 1 y el número sí mismo, o sea, sí mismo, se contienen a sí mismo como divisor. Por ejemplo, el 2, el 1, ¿cierto? Y todo esto, por ejemplo, el 5 también tiene solamente dos divisores, que son el 1 y a sí mismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a señalar primero todos esos. ¿Listo? Entonces tenemos el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, ¿cierto? Y por aquí ya terminamos. Y aquí tenemos el 23, el 29, el 31 y el 37. ¿Dónde está? Se me perdió el puntero. Y el 37. ¿Listo? Esos números que solamente tienen dos divisores, que es el 1 y asimismo, se llaman números primos. El resto de números que tienen más de dos divisores, como el 4, más de dos divisores, son números compuestos. Entonces recordemos eso. ¿Listo? Ahora, ¿cómo calcular el máximo común divisor? ¿Listo? Entonces, para esto hay dos métodos. Uno, que es el método largo, que es el que aprendimos inicialmente, que es buscando los múltiplos de cada número, y después vamos a buscar los que son comunes, y entre los comunes, pues el que necesitamos, el mínimo, ¿cierto? Entonces, el mínimo común múltiplo, mínimo común múltiplo. Entonces buscamos el mínimo, el más pequeño, ¿listo? Ese es el primer método. Y el método más corto, ¿cierto?, que es por descomposición de factores primos, y hay dos formas de hacerlo. Entonces vamos a ver las dos formas. Entonces empezamos con la primera. Primero, que es descomponiendo estos números por separado, y la otra que es haciéndolo en un mismo lugar, ¿listo? Y nos va a dar siempre el mismo resultado. Entonces decimos, vamos a descomponer el número 12. Entonces yo voy a buscar los números primos. Recordemos que por acá arriba teníamos que los números primos son 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. ¿Listo? Entonces el más pequeño de esos que me descompone el 12 es el 2, o sea que tiene mitad. La mitad de 12 es 6. 6 también tiene mitad, aunque también tiene tercera, pero yo siempre escojo el más pequeño, que es 2. Y digo que la mitad de 6 es 3. Y tercera solamente tiene tercera. Recordemos que 3 solamente tiene, así se contiene a sí mismo, ¿cierto? El 1 y a sí mismo, entonces 3. Y 1 y termino. Voy a expresar esto. Entonces yo digo 2 al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque el 2 se repite dos veces. Por 3. ¿Listo? Y aquí voy a hacer lo mismo. Entonces digo la mitad, 8, perdón, tiene mitad, entonces 2. La mitad, 4. 4 tiene mitad. La mitad, 2. 2 de la mitad de 2 es 1. Y terminé. Ahora expreso esto. Lo que 2 a la 3. ¿Listo? ¿Por qué? Porque se repite el 2 tres veces. Entonces lo expreso como una potencia. Ahora me dicen que debo escoger los comunes y no comunes. Entre los comunes, el de mayor exponente. En este caso, 2 a la 3 por el no común. O sea, el no común es este, el 3. Yo lo pongo acá, 3. Entonces eso me daría. Voy a resolver esta potencia. Entonces yo digo 2
Al cubo, entonces sería 2 por 2, 4, por 2, 8. Entonces yo digo 8, porque eso es igual a 8. Espérame un segundo. Igual a 8. Borramos acá. Borramos esto y lo vamos a expresar aquí al frente mejor. ¿Listo? ¿Dónde está el puntero? Acá, pluma. Listo. Entonces, eso es igual a decir que 8, recuerde que 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, por 3, porque como está solito el 3, te lo indico acá. Ahora sí, resuelvo. Digo que 8 por 3, 24. El MCD es 24. El mínimo común múltiplo de 8 y 12 es 24. Ahora vamos a hacerlo por el otro método, que también es por descomposición de factores primos, pero lo hacemos al mismo tiempo la descomposición, o sea, solamente una columna. Entonces los voy a descomponer hasta terminar. ¿Listo? En este caso los descompongo todos hasta el terminar. Vamos a ver cómo sería. Entonces primero ya sabemos que los dos tienen mitad. Pues como tienen mitad, entonces yo digo mitad de 12 pues es 6, la mitad de 8 es 4. Continúan teniendo mitad. La mitad de 6 es 3, la mitad de 4 es 2. Aquí, este tiene mitad, pero este tiene tercera, entonces vamos a empezar con el más bajito. Este como tiene mitad, la mitad de 2 es 1, pues se le pone 1 y ahí ya terminamos. Pero el 3 lo voy a bajar y lo voy a indicar aquí abajo. ¿Por qué? Porque voy a buscar el factor primo que nos compone a este, que es el número 3. Y yo digo que tercera de 3 es 1 y terminé con los 2. Ahora voy a multiplicar los factores primos. Entonces digo que 2 por 2, 4, 4 por 2, 8 y 8 por 3, 24. Entonces quedaría así. 2 por 2 por 2 por 3. Entonces decimos 2 por 2, 4, 4 por 2, 8 y 8 por 3, 24. ¿Listo? Mire que obtuvimos el mismo resultado por los dos métodos. Ya en la forma más rápida, ¿cierto? Ahora vamos a mirar cómo se halla el máximo común divisor. Esto fue el mínimo común múltiplo, ahora vamos a ver el máximo común divisor de estos dos números también. Entonces hacemos lo mismo, hacemos la descomposición en factores primos, tal cual. ¿Listo? Ahorita va a haber una variante y vamos a estar pendientes de esa variante. ¿Cuál es la diferencia de el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo? ¿Listo? Entonces muy concentrados acá. De la descomposición decimos que tiene segunda, que es 6, tiene segunda, pero hacemos ese número bien, que se note bien. Que tiene segunda, y la mitad de 6 es 3, tercera de es 3, y terminamos. Recordemos que lo expresamos 2 al cuadrado por 3. Aquí 2 porque tiene mitad, y la mitad de 8 es 4, mitad de 4 es 2, mitad de 2 es 1, terminamos y lo expresamos, ¿cierto? Al cubo. Acá hay una variante, entonces me dice que solamente debo escoger los comunes. Los no comunes los voy a descartar. Entre los comunes voy a escoger el que tenga el exponente más pequeño, en este caso este. ¿Sí ve? En el mínimo común múltiplo escogíamos el exponente mayor, en el máximo común divisor escogemos el exponente más pequeño. En este caso es 2 al cuadrado. ¿Listo? Que esto es igual a decir que 2 por 2, que es igual a 4. Entonces yo puedo decir que el máximo común divisor de 12 y 8 es 4. Ahora vamos a hacerlo por el otro método donde yo lo descompongo en una sola columna. Entonces aquí ya hay una variante que solamente va a llegar hasta cuando yo pueda descomponer los dos
de forma simultánea. Entonces, por ejemplo, ya, ya sabemos que los dos tienen mitad. Entonces, mitad de 12 es 6, mitad de 8 es 4. ¿Tienen mitad los dos? Sí, señor. Entonces los componemos. Mitad de 6 es 3, la mitad de 4 es 2. Acá tiene mitad, aquí tiene tercera, no puedo descomponerlos más porque tienen que ser descompuestos al mismo tiempo, ¿cierto? De forma igual. Entonces, como no se puede descomponer porque si yo pongo 2, no podría descomponer el 3, y si pongo 3 no podría descomponer el 2. Entonces, yo digo que aquí ya terminé y expreso esto de esta forma. 2 al cuadrado, ¿cierto? Y lo resuelvo, digo 2 por 2, buscamos la potencia, y esto es 4, y miremos que nos da lo mismo. ¿Listo? Entonces ese es el método, la forma correcta. ¿Listo? Espero que pues vayan practicando, ustedes busquen números, 2, 3 números, y hagan y puedan hallar el máximo como un divisor, el mínimo como un múltiplo de esos números, para que vayan practicando. Todo esto solamente se logra con la práctica. Ahora vamos con las fracciones. Ahí vamos a ver qué es una fracción. ¿Listo? Entonces, definición de una fracción expresa un valor numérico. Sabemos que los números naturales expresan cantidades referidas a un objeto entero. Las fracciones expresan cantidades en las que los objetos están partidos en partes iguales, ¿cierto? Como cuando vamos a repartir un chocorramo, por ejemplo, o vamos a repartir una pizza. Entonces vamos a ver. ¿Listo? La fracción pues tiene dos partes, dos elementos. Tenemos los elementos de la fracción que son el numerador y el denominador, ¿listo? Los cuales están, digamos, separados por una raya horizontal. El numerador, que es la parte que va arriba, me indica las partes que debemos tomar, y el denominador, que es la parte que está abajo de esta línea, nos indica el número de partes en que debemos dividir la unidad. ¿Listo? O sea que en últimas palabras, una fracción es un número más pequeño que la unidad. Entonces, por ejemplo, miremos, tenemos esta fracción, tenemos un octavo, entonces tenemos el numerador, que es la parte de arriba, el denominador, la parte de abajo, y tenemos una pizza que está dividida en 8 partes iguales. Recordemos que cuando hacemos la división, de acuerdo a lo que nos indica el denominador, tienen que ser igual de grandes las cantidades. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y me está indicando que debo tomar una parte, por eso separan aquí esta parte, ¿cierto? Este pedacito es un octavo. ¿Listo? Si yo tomase 2 pedacitos de esto, entonces ya serían 2 octavos. Si yo tomase otro pedacito más, ¿cierto? Eso serían 3 octavos. Y si yo tomase otro pedacito más, porque pues me dio más hambre, ya serían 4 octavos. ¿Listo? Y de esa forma, de manera sucesiva, hasta poder completar. ¿Listo? Si yo tomase todo esta, entonces yo diría que son 8 octavos. O sea, cuando el numerador y el denominador se expresan, expresan lo mismo, o sea, por ejemplo acá numerador y denominador es 8 y 8, les decimos que eso es un entero, o sea que eso es igual a 1, ¿cierto? Porque es una pizza completa en este caso, ¿ok? Continuamos. Lectura de fracciones. Para leer las fracciones primero se lee la parte de arriba, o sea el numerador, y luego leemos el denominador siguiendo el siguiente método. Entonces, por ejemplo, miremos acá, tenemos 5 octavos, ¿cierto? 5, lo leo normal, y octavos, 3 quintos. Entonces miremos, ¿listo? Cuando tenemos el denominador que es 2, decimos que es medio, ¿listo? El 3 es tercio, o podemos el 4 que es cuartos, 5 que es quinto, 6 sexto, 7 séptimo, 8 octavo, 9 novenos, 10 décimos, 11 onceavos. De aquí en adelante, entonces si tenemos el número 12, decimos 12 y le ponemos le agregamos la partitura avos. Entonces decimos 12 avos, 13 avos, 15 avos, 30 avos. Entonces, por ejemplo, si me dicen a mí 3 es 25, entonces yo lo leo 3/25 avos. ¿Listo? Esta sería es la forma correcta de leer una fracción. Dentro de las fracciones tenemos fracciones propias. Entonces tenemos las fracciones propias,
que son aquellas en donde el numerador, ¿cierto?, es menor que el denominador, o sea que en este caso A es menor que B, por ejemplo. Entonces tenemos que aquí A siempre va a representar al numerador y B va a representar al denominador, ¿cierto? Entonces miremos que el numerador, en este caso, siempre es más pequeño que el denominador. El numerador es más pequeño que el denominador. El numerador es más pequeño que el denominador. Lo que quiere decir que estas fracciones son fracciones propias. Entonces, si las leemos serían 2 tercios, 2 sextos, 2 doceavos. ¿Listo? Mire que aquí está la unidad dividida en 12 partes y solamente señalaron 2 porque tomaron 2, porque es lo que me indica el numerador. Lo mismo acá, tenemos 2 sextos, la unidad dividida en 6 partes y solamente toman 2. En este caso, 2 tercios, la unidad dividida en 3 partes, porque es lo que me indica el denominador, y el numerador me indica las partes que estoy tomando, en este caso 1, 2 partes. Eso es una fracción propia, ¿listo? Cuando el numerador es menor que el denominador, que no se nos olvide esto, para saber cuándo es una fracción propia. Vamos a ver qué es una fracción impropia, es todo lo contrario de la fracción propia. Aquí el denominador siempre va a ser más grande que el denominador, ¿cierto? Entonces el numerador es mayor que el denominador, ¿listo? Por lo que siempre se representan más de, o sea, una cantidad mayor. Quiere decir que está representando una unidad y un poquito más. Entonces vamos a ver acá en este ejemplo. Entonces tenemos 6 cuartos. Entonces recordemos que me indica el número de partes en que debo dividir. Entonces tengo la primera unidad y la dividí en 4. Entonces yo tomo 1, 2, 3 y 4. Pero acá me está diciendo que debo tomar 6 partes. ¿Qué quiere decir? Que tengo que buscar otra unidad que sea igual a esta, que hice primero, a esta. Y la voy a dividir también en 4 partes y voy a tomar lo que me hace falta. 4, 5, 6. ¿Listo? Entonces miremos que esto es una fracción impropia y me expreso un número mayor que 1. Siempre me va a expresar un número mayor que 1, porque aquí mire, tenemos una unidad y, y 2 pedacitos de otra unidad adicional. ¿Listo? Esto se denomina una fracción impropia. Entonces recordemos que la fracción propia es aquella donde el numerador es menor que el denominador, y en la impropia es todo lo contrario. El numerador es mayor que el denominador. Vamos a ver la fracción mixta, ¿cierto? Ya la última. Entonces la fracción mixta contiene una parte entera y una parte fraccionaria. También se le llama números mixtos, por la razón de que, que está mezclado. Entonces tenemos un número entero y un número fraccionario. Entonces miremos. Entonces aquí tenemos 2 cuartos. ¿Cierto? Un entero, 2 cuartos. Un entero, 2 cuartos. Entonces recordemos que siempre vamos a leer como un entero, 2 enteros, 3 enteros, 4 enteros y la fracción como se lee normal, 2 cuartos. Entonces en este caso sería un entero, 2 cuartos. Un entero, pues yo tengo que dibujar una unidad y seleccionarla toda, o simplemente como está acá, pues la partimos en 4 partes iguales o la fraccionamos en 4 partes iguales, porque es lo que me indica digamos el denominador, y la tomo completica porque estoy indicando la parte entera, un entero. La siguiente fracción, pues el siguiente número, que es un número fraccionario, pues voy a tomar otra unidad igual a esta y la voy a dividir en 4 partes y voy a tomar las 2 que me está indicando la fracción. Entonces sería un entero, 2 cuartos. Eso es una fracción mixta. Entonces yo podría escribir, por ejemplo, 2 enteros, 3 sextos. ¿Qué quiere decir? Que tengo que tomar 2 partes enteras, esta sería la parte entera, ¿cierto? Y tomo una adicional para poder representar 2 sextos. Entonces, como son 2 sextos, tendría que dividirla en 6 partes iguales. Vamos a asumir que son 6 partes iguales. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. De esas 6 voy a tomar 3. Entonces tomo 1, 2 y 3. Y acá, así como es entero, pues la voy a tomar completa, ¿cierto? Y de esa forma se representaría una fracción. ¿Listo?
Aquí estoy expresando la parte entera y aquí estoy expresando la parte fraccionaria. Esto tiene una variante, que yo puedo convertir una fracción impropia a una fracción mixta. ¿Cómo lo hago? Sencillo. Yo voy a dividir el numerador entre el denominador. Entonces, como se expresa aquí en la imagen, es 9 dividido 4. 9 dividido 4. Y hago la división. Entonces, esto quedaría así. 9 cuartos sería igual. Entonces, el número entero, recuerde que vamos a convertir en una fracción mixta. La parte entera es el cociente. Entonces yo digo 2, ¿cierto? El divisor va a ser mi denominador y lo que sobra en el residuo, el resto, va a ser el numerador. ¿Listo? Entonces vuelvo y les digo, hacemos la división. Entonces digo, ¿cuántas veces está el 4 en el 9? Pues está 2, 2 por 4, 8, menos 9, 1. Listo, terminé. El cociente va a ser siempre la parte entera. ¿Listo? Va a ser la parte entera. Y la fracción la organizo de la siguiente forma. El que divide, o sea, el divisor, va a ser el denominador y el resto se va a poner como numerador. ¿Listo? Y podemos hacer lo contrario, convertir una fracción mixta a una impropia. ¿Cómo lo hacemos? Pues es sencillo. Entonces, como tenemos acá, multiplicamos la parte entera con el denominador y le sumamos el numerador y eso nos va a dar el numerador. ¿Listo? Y el denominador sigue siendo el denominador. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, 2 cuartos. ¿Listo? Entonces lo que me está diciendo es que yo debo multiplicar esto con esto, o sea, la parte entera con el denominador, y yo digo que 2 por 4 es igual a 8, y a ese 8 le voy a sumar el numerador, más 2 sería igual a 10. ¿Listo? Esto que me dio aquí va a ser mi numerador. Y el denominador siempre va a ser el mismo. Por eso aquí lo señalan. Va a ser el mismo. Entonces quedaría 10 quintos. Y miremos que es una fracción impropia. ¿Por qué? Porque el numerador es mayor que el denominador. Listo, muchas gracias. Espero que el video les haya servido de mucha ayuda para poder, digamos, atender y resolver la guía. Si tienen alguna inquietud con alguno de los temas que estamos viendo en la guía número 13, por favor comunicarse conmigo para ayudar a despejar las dudas que tengan. Recuerden quién les habló, su docente José Luis Rodríguez.